A ver, bueno, vamos a mirar El Rincón de Giorgio. Extraño caso de la familia que fue masacrada de forma imposible. La familia Darden. Gente, ya saben, se pueden suscribir, dejar su like. Recuerden que tengo Instagram, YouTube, TikTok y Kik. Así que bueno, nada, gente, todo abajo en la descripción. Y bueno, nada, dejen su like y suscríbanse. Y bueno, vamos a reaccionar a este video que hizo el señor del Rincón de Giorgio. Alien Online es un MMO JRPG donde puedes escribir tu propia historia. En este canal ya sabéis lo que os soléis encontrar, historias macabras, perturbadoras. En este canal ya sabéis lo que os soléis encontrar, historias macabras, perturbadoras, trágicas, historias normalmente reales de las que conocemos casi todo. Sabemos lo que sucedió antes, sabemos lo que sucedió durante y conocemos su resolución, es decir, quién lo hizo y qué pasó después. Hoy cambia por completo esta dinámica porque la historia que os traigo hoy es una de las más extrañas y misteriosas de toda la historia moderna de la criminología. Por supuesto, caso verídico en el que nos encontramos una serie de muertes muy crueles, muy extremas, pero que no tienen ningún sentido. Espero que estéis preparados porque el caso de hoy se las trae. No tan solo estamos... serie de muertes muy crueles, muy extremas, pero que no tienen ningún sentido. Espero que estéis preparados porque el caso de hoy... Bueno, estaba viendo si andaba bien, si se escuchaba bien y bueno, tengo que bajar un toque acá porque si no, no me escuchan a mí. Estamos hablando de un caso duro de explicar, duro de narrar, sino también duro de escuchar y que al no tener ningún tipo de significado, esa extrañeza puede penetrar seguramente en vuestro cerebro mucho más fuerte que si conociéramos todos los detalles. Hoy, en este nuevo vídeo en el Rincón de Giorgio, la extrañísima ejecución de la familia Dardin. Ey, para el carro, Jordi, un momentito, no vayas tan rápido que te emocionas, te aceleras y quieres avanzar demasiado. Antes, tengo que decir una cosita, y es que este 23 de mayo regresa Dogfight, regresa con su cuarta edición, Dogfight Wild Tournament Tokyo Blood, ambientada en las calles nocturnas del Tokio más macarra, luces de neón, callejuelas, humo, yakuza, todo esto y mucho más lo tendréis en una... clicar en el link que tenéis en la descripción. Todo en española, 6, 7, 8 en Latinoamérica. Ahí os espero a todos porque va a ser sin duda el evento más heavy que jamás haya hecho y yo creo que estaremos hablando del mejor evento de hostias que nunca vais a ver o que nunca habéis visto. Y el día antes, como siempre, tendremos los careos y estaremos calentando un poquito el ambiente. Tengo muchas ganas de ver cómo un tío de sumo traído expresamente de Japón hace un cara a cara con un boxeador en uno de los combates más extremos que jamás veréis. Y ahora regresamos al tema del vídeo y vamos con la familia Dardin. Para empezar, ¿quién era la familia Dardin? La familia Dardin estaba compuesta de 3 miembros y un futuro... Quiero ver si puedo conectar la luz y queda mejor. A ver, para. Estaba compuesta de 3 miembros y un futuro a punto de llegar. Tenemos por un lado a Russell Keith Dardin, de 29 años en el momento de su fallecimiento, a Ruby Elaine Dardin, de 30 en el momento del asesinato, y al pequeño Peter Shane Dardin, de tan solo 3 años. ¿Y por qué he dicho que eran 3 con un miembro a punto de llegar? Pues porque Elaine, en el momento en el que sucedió este terrible acontecimiento, estaba embarazada de su hija y de momento no comentó nada más al respecto. Y cuando vayamos ya a lo que pasó en ese fatídico día, os explico algo que de verdad es de lo más duro que jamás he narrado en el Rincón de Giorgio. ¿Y qué sabemos de esta familia realmente? Pues muy poquita cosa y eso es algo buenísimo en Personas Anónimas. Significa que no tenemos historia de violencia anterior, no tenemos crímenes, no tenemos peleas con vecinos, no tenemos drogodependencia, ni alcoholismo. Todo el mundo los definen como
una pareja modélica, acogedores, buena gente, simpáticos, trabajadores, católicos. De hecho, ambos tenían una relación muy íntima con una pequeña iglesia baptista local, lo que de alguna forma conforma un tipo de pareja, un tipo de familia, yo creo que de las más limpias y mejores que he traído en la historia de este canal. Ya sabéis que normalmente suelen haber aquí familias a veces desestructuradas, problemáticas, con algún elemento que distorsiona toda su relación. Aquí no tenemos esto. Aquí tenemos a dos buenas personas que tienen un hijito pequeño, que viven en una pequeña localidad de Estados Unidos, y no hay mucho más que decir, pero vamos a intentar indagar un poquito más incluso en sus perfiles, ¿no? Tenemos por un lado a Russell Keith Dardeen, nacido en Mount Carmel, Illinois, en el año 1958, infancia tranquilísima, adolescencia tranquilísima, y que en su vida adulta se desplaza a una pequeñísima localidad de Illinois llamado Ina y acaba trabajando como operador en la planta de tratamiento de agua del Rend Lake Water Conservancy District. Lo he intentado hacer lo mejor que he podido. No puede tener una vida más normal. Su madre incluso llegó a explicar, a comentar que era tan ahorrador que llegó en su trabajo a vender latas de refresco para ir haciendo un pequeño bote para la universidad de su hijo. Persona modélica, vamos. Incluso, para añadir aún más capas de perfil idílico al de Keith, deciros que era el cantante principal del coro de la iglesia, mientras que su mujer era la pianista. Vamos con la mujer, pues. Ruby Elaine Cowling Dardeen, nacida en el año 1957 en Albion, Illinois. Infancia y adolescencia muy tranquilas, buena persona, también muy católica. De mayor trabaja en una tienda de material de oficina y sinceramente poco más hay que contar que sea destacable, más allá de que era una buena persona y no era conflictiva, no tenía problemas con nadie. Ambos, para empezar ya entrando un poquito en las extrañezas quizás de su vida, no vivían en una casa normal. Y es que compraron una casa móvil, un tráiler, que colocaron a las afueras de Ina, el pueblecito de Illinois, que antes os he comentado, muy cerca de donde trabajaba el propio Keith. Real De Illinois, que antes... Ok, ¿qué tiene? Todo esto capaz que es algún parque que ya estaba, cosas de agua, quiero creer. Ok. Así eran las casas rodantes. Eso os he comentado, muy cerca de donde trabajaba el propio Keith. Esto es verdad que aquí, por ejemplo, en España, no sé si en Latinoamérica también, es bastante extraño. Normalmente aquí la gente vive en casas, en apartamentos, no en casas móviles. En Estados Unidos, como hay tantas personas que viven de tantas formas diferentes, no es nada extraño en zonas un poquito más rurales, más del interior, este tipo de vivienda. Y no significa ni que fuera una vivienda de segunda categoría, ni que estuvieran mal viviendo. Simplemente, pues es otra manera de vivir. Pero este tipo de vida tiene una cosa que objetivamente puede ser un poquito más complicada, y es que es verdad que si tienes una situación de riesgo, de peligro, hay inseguridad en la zona, no tienes vecinos que estén al lado, por lo que te puedes sentir un poquito aislado. Esta zona, que es el condado de Jefferson, estaba en el momento del asesinato en uno de sus peores en toda la historia en cuanto a seguridad. Habían habido asesinatos, habían habido robos, y tanto Elaine como Keith estaban asustados, estaban alerta. Incluso se sabe que una noche una chica llamó a su puerta y no la dejaron pasar por miedo a que fuera el inicio de una trampa y que eso acabara provocando que les pegaran, que los robaran o que les secuestraran. La situación era tan complicada en este condado de Jefferson que incluso ambos estaban pensando en irse, en abandonar Ina y volver a Mount Carmel o a otro sitio un poquito más dentro de la civilización. Pero esto es importante porque nos da un perfil de dos personas que no son ajenas a los problemas que tienen alrededor. No eran unos tontos o unas personas de poco recurso intelectual que estuvieran ahí viviendo tranquilamente como si no pasara nada. Al contrario. Además, recordemos de que en el año 1987 ya tienen un hijo de 3 años y también ella está embarazada, por lo que están esperando una niña. Nos mantenemos en este año 1987, pero viajamos a finales del mismo, concretamente al día 17 de noviembre. Ahí la vida de los Dardeen cambiaría para siempre y la tragedia bañaría en sangre el que de momento es un relato totalmente idílico. Y aquí es cuando las cosas empiezan a ponerse
extrañas, complicadas y sin ningún tipo de sentido. Intentemos entender la situación exacta de justo antes de este día. Tenemos a una pareja con un hijo pequeño de 3 años, Peter. Ella está embarazada de Casey. Tienen ganas de irse. Han puesto incluso su casa a la venta. La casa, por cierto, estaba en un terreno, en un área de unos granjeros que alquilaban diferentes partes de sus amplios terrenos, bueno, pues estaban para con eso, gente. ¿no? Casas rurales, pequeños Pero igual tráileres, era peligroso el lugar, así etcétera. que... Y tenían claro que querían empezar una nueva vida, una nueva etapa en un sitio en el que pudieran estar tranquilos. Por desgracia, todos estos planes se truncaron este 17 de noviembre del año 1987. Vayamos al día posterior. Keith no va a trabajar. Y esto es algo rarísimo en una persona tan No, posterior. cumplidora como él, pero es que encima ni avisa. Día No comenta después, que se sí. encuentra mal, no comenta que ha tenido un percance, nada. Por lo que su jefe lo llama a casa, nadie contesta, y llama a casa de los padres de Keith. Su padre, extrañado, avisa a la policía. Y la policía, por supuesto, al primer sitio al que se va a desplazar en un caso así, la casa. es a su propia casa, la casa de los Dardín. Cuando la policía Uy, qué miedo. llega, ¿Qué es lo que puede se encontrarse? encuentra con lo inenarrable. Es una escena que para muchos policías marcó un antes y un después en su vida. En una localidad pequeña, perdida, de Illinois, encontramos un caso que no tiene ningún tipo de explicación lógica y que encima el nivel de crueldad que vieron, que vivieron, desafía cualquier tipo de lógica. Lo que encuentra la policía es lo siguiente: No. los cadáveres de Elaine, de su hijo Peter y de su hija Casey, que había nacido durante el brutal ataque, los tres atados de manos, amordazados y puestos en una posición específica en la cama, como si se estuvieran abrazando. Es decir, los cuerpos fueron movidos y colocados en una posición específica, no la misma posición en la que fueron asesinados. Un bate de béisbol con sangre se encontró en la misma casa y con toda probabilidad se cree que es el arma que usó el asesino, la asesina, los papá? asesinos. Ahora veremos que no sabemos nada Macho, qué para asco. asesinar brutalmente, de una forma terrible, a esta familia, incluyendo a la pobre bebé que acababa de nacer. Es un asesinato cruel, es un Qué asesinato perturbador, pero lo peor de esto no tan solo es el propio acto, sino que no hay ninguna explicación racional. No se sustrayó nada, y eso que dentro de la casa habían objetos que tendrían un buen valor de venta. No hay ninguna agresión sexual a ninguna de las tres personas, ni Elaine, ni el bebé, ni el niño. Lo primero que piensa la policía, por supuesto, es: ha sido Keith. Él no está, fijaos que no lo he nombrado porque no aparece en la casa, por lo que empiezan una búsqueda exhaustiva de ese padre de familia que parecía perfecto. Como verían muy pocas horas después, él es otra víctima de este tremendo caso. 7 horas después de que la policía abriera el caso, encuentran el coche de Keith, un Plymouth rojo, en el aparcamiento de un banco. Dentro del coche no está su cuerpo, pero sí que hay sangre. Continúan la búsqueda cerca de esa zona y en un campo de trigo, ahí sí, descubren el cadáver de Keith en un estado lamentable. Lo habían acribillado a tiros con un revólver y, lo más fuerte, le habían mutilado los genitales. Lo habían mutilado sexualmente. ¿Cuál es el significado? No lo sabemos. Y a día de hoy continuamos igual. Intentemos entender la extrañeza de este caso. Desde luego, la violencia y la forma en la que fueron ejecutados todos los miembros de la familia es algo extremo y es algo personal. Se asesina de forma diferente en el mismo caso. Por un lado tenemos el asesinato en la casa, en la que hay incluso una teatralización de los cadáveres, y luego, unos kilómetros más allá, encontramos el cadáver de Keith acribillado por completo a balazos y mutilado. Dos formas completamente diferentes de matar a los miembros de la misma familia. Para añadir incluso un tono más macabro a esta historia, si es que eso es aún posible, el bate de béisbol que se usó para matar a Elaine, a Peter y a Casey es un bate de béisbol
que el propio padre le regaló a Peter como regalo de cumpleaños y que se acabó convirtiendo en el arma que empezaría a destruir a la familia. Intentemos comprender primero cómo sucedió esto. Y ahora entramos en puras especulaciones. Y estos son teorías. Mi idea principal, y la de buena parte de los investigadores, es que toda la familia estaba junta en un momento determinado del día 17 de noviembre. El asesino, los asesinos llegan, amordazan a todos, matan a estas 3 personas delante de Keith, se llevan a Keith en su propio coche, lo desplazan por el motivo que sea, y ahí dentro del coche lo ejecutan a tiros y seguramente ahí mismo lo mutilan. Y luego trasladan ese cadáver, en vez de dejarlo en el coche, a un campo de trigo a poca distancia de donde dejan el coche, por algún motivo que no entendemos, porque no intentaron cortar el cadáver, no lo intentaron esconder demasiado, lo dejaron ahí a la intemperie. Pero ¿quién lo hizo y por qué? No se quitó dinero, no encontraron drogas en casa, simplemente un poquito de marihuana en la propia casa de los Dardenne, pero incluso la policía cree que podría ser del asesino o asesinos, que dejara ahí una bolsita que no se acordara más. ¿Cuáles son entonces las teorías de este extrañísimo caso que no tiene ningún tipo de lógica? Teoría número 1, quizás la más fuerte, pero ya os digo yo que estamos hablando de que le daría un 10% de que sea la definitiva. En el año 2014, un asesino en serie llamado Tommy Lynn Sells anuncia de que él ha sido el asesino de la familia Dardenne. Sells era un psycho killer itinerante, es decir, de esos que hacen autostop, se van moviendo, van matando, que no tienen una zona, vamos a decir, de caza, sino que son arbitrarios, son caóticos. Y estos a veces son muy complicados de atrapar. Pues él, ya estando en la cárcel, dice que fue el asesino. ¿Qué validez le dio la policía a sus declaraciones? Pues no mucha, y os cuento por qué. ¿Qué tiene a favor? 1. Que, según la policía, dijo ciertos detalles que no eran públicos y que era extraño que alguien que no estuviera muy metido en la investigación conociera. Que la historia, si la analizas, y ahora os la voy a contar, no es absurda y casa bastante bien con el de un asesino en serie itinerante. Conozcamos pues la versión. Mentira, las versiones. Y esta es una de las cosas más en contra de esta teoría. Primero, que Sells dijo muchos asesinatos que no... A ver, ¿qué onda? Estoy viendo bien la cámara porque... Ahí está. cometió. Parece que tenía un ego que necesitaba la aprobación o la admiración de los fans de los Psycho Killers. Bien es cierto que algunos otros que él reconoció haber asesinado, sí que era verdad que lo había hecho. Pero no tan solo eso, sino que dio varias versiones de cómo conoció a esta familia. La primera versión, que lo conoció en un truck stop, es decir, en una parada de carretera de camiones, que se cayeron bien y que lo invitó a su casa. A mí no me cuadra porque estamos viendo a una persona como Keith que estaba muy alerta de no dejar entrar a desconocidos en su propia casa. Me dices que conocerás a un tío en una parada de camioneros y le dirás, no, vente a conocer a mi mujer. La segunda, que lo conoció en un bar de billar y que ahí empezaron a jugar, se cayeron bien, lo trajo a casa y no tan solo eso, sino que también le hizo una proposición indecente relacionada con su mujer. No detalló exactamente de qué hablaba, pero quizás acostarse con ella a cambio de dinero. Una cosa rarísima y que, repito, concuerda cero en cómo eran los Dardenne. Una familia católica tranquila, sin ningún tipo de vicio conocido y que sinceramente me parece surrealista que invitaran a un tipo cualquiera a meterse en su casa y menos para hacer jueguecitos eróticos. La última versión que dio, para resumir, es que como la casa estaba en venta y tenía un cartelito de for sale, pues que fue como posible comprador y que una vez dentro los asesinó. Bueno, esta es la teoría número 1. Teoría número 2. Fue alguien conocido de la familia. No entramos en los motivos porque realmente que se sepa no había ningún miembro de la familia que tuviera problemas con ellos, pero la puerta no estaba forzada, es decir, que esa persona entró invitada por los propios Dardenne, seguramente, o aprovechó un momento en que la puerta estaba abierta para colarse dentro. La familia era muy desconfiada con los desconocidos, por lo que un propio familiar o amigo íntimo hubiera podido
pasar ese control y la violencia parece muy personal. Bueno, la hemos visto. Quiere mandar algún tipo de mensaje. ¿Qué es lo que no cuadra de esta historia? Pues que evidentemente no hay ni un familiar que tuviera ningún tipo de problema con esta pareja ni con sus hijos. Bueno, su hijo y su futura hija, por lo que es extraña. Teoría número 3. Ataque dirigido especialmente contra Keith por un motivo de préstamo de dinero, drogas. Se intentó relacionar este crimen con drogas. Los tabloides hablaron de que podría haber alguna relación de esta familia con el mundo de la droga, de que no eran tan buenos como querían aparentar, pero no se ha encontrado ni una sola prueba. Todo lo que aparentaban parece ser absolutamente real. ¿Puntos a favor de esta teoría? Pues que evidentemente Keith fue separado. Parece una tortura inenarrable que maten a tu familia delante de ti y que luego te lleven a un sitio, te mutilen y te disparen varias veces. Parece que hay inquina hacia Keith, ¿verdad? Parece que hay un tipo de odio particular hacia él, pero estamos en las mismas. No sabemos cuál es el motivo. Teoría 4. Ataque dirigido, en este caso, hacia Elaine. Se está hablando de que podría haber algún enamorado de Elaine que fuera rechazado por ella al estar casada. Pudiera haber una persona psicótica enamorada que al no poder conseguirlo, esa especie de amor platónico enfermizo, acabara sí puede ser matándolos con un bate de todo puede ser igual. Pero no la veo tan verídica. béisbol en un arranque de frustración y que luego castigara a quien le ha quitado su amor, que es Keith. Yo también la veo un poco pillada con pinzas, podríamos decir, pero bueno, está ahí. Teoría 5, como os he comentado anteriormente, drogas, crimen organizado. Es cierto que la zona era peligrosa, es cierto que ahí había ciertas bandas, pero de nuevo, no tenemos ninguna prueba ni nadie que pueda comentar yo sé que Keith se drogaba o que había pedido dinero a la mafia para hacer X cosas. No hay más que elucubraciones. Se ha dicho de que Keith podría, para ganar algo más de dinero y poder irse de la zona, de que vendían droga. No me acaba de convencer tampoco. Teoría 6. Esta me parece algo más interesante y es que el asesino tuviera un crimen pagado, pero se equivocara de familia. Es decir, que no les diera tiempo a explicar o no se creyera la explicación. No nos hagas daño, no somos quien tú te crees, que él no atendiera razones, él o ellos, que tampoco sabemos si es él, ella, ellos, no lo conocemos. Y que los matara por un encargo equivocado. Me parece interesante porque explicaría ciertas cosas, por qué se es tan cruel con una familia que realmente no se metía en problemas. Recordemos que esa zona, el condado de Jefferson, era peligroso en ese momento, por lo que podría darse la situación de que hubiera alguna familia que debiera dinero a la mafia, que hubiera hecho algo muy malo y que el castigo fuera no tan solo matarlos, sino que matarlos de la peor forma posible. Y finalmente, como última teoría, ya es, bueno, lo tiramos todo por el barranco. Crimen aleatorio, es decir, algo tipo Cells, es decir, el asesino en serie que os comentaba antes. Un loco entró en esa casa, vio la oportunidad y lo hizo todo. Todo es posible. Pero es cierto que el grado de planificación y crudeza no me cuadra con un asesinato caótico. El hecho de agarrar a Keith, llevarlo en coche lejos, mutilarlo. Y todo esto forma parte de un ataque caótico, de un asesino que en un brote psicótico ha perdido la cabeza, un psicópata que quiere disfrutar con dos asesinatos diferentes a la vez. No lo sé, pero lo veo complicado. Hasta aquí las teorías. No me cuadra ninguna. Estamos ante uno de los crímenes más extraños falta mucho en el video y yo siento que va a decir algo como si fuera que no sé. No, la culpa fue de tal. Yo siento que falta eso en el video. Sin explicación que he visto jamás. Muchos años después, en 2019, Joan Dardenne, la madre de Keith, siguió pidiendo a las autoridades, a la gente, de que no olvidara este caso, de que se siguiera hablando de él para hacer justicia. No me puedo ni imaginar lo que tiene que ser para una madre saber que ha sucedido esto con tu hijo, con su familia, de una manera tan terrible y que no tienes ni una sola pista de lo que realmente ha sucedido en décadas. Estamos hablando del año 1987 y a la hora de la grabación de este vídeo estamos en 2026 y seguimos casi como estábamos, porque como os digo, el tema de Tommy Lynn Sells no acaba de cuadrar del todo. Y a día de hoy el caso continúa abierto. Pues sí, evidentemente continúa abierto. En el año 2015, el detective capitán Scott Burch, detective capitán de la zona, contó de que en otra casa
de Mount Carmel habían encontrado una frase relacionada con el caso en una pintura tapada con un papel de pared. He intentado encontrar cuál frase, pero no se ha dicho, por lo que no sabemos exactamente el contenido, aunque es cierto que el propio capitán explicó de que no era una gran revelación, sino un detalle nuevo que no hubiera encontrado hasta ese momento. Me hubiera encantado conocer los detalles exactos de esa frase, o de esas frases, o de ese escrito, pero no está por ningún lado. Así pues, hasta aquí llega esta historia tan terrible y tan misteriosa. Todo mi cariño, mi amor para esa familia, para la madre que aún sigue luchando por esto. Espero que algún día se llegue a alguna conclusión, que vídeos así que explican la historia puedan reanimar o reactivar la búsqueda. Si alguien sabe algo, si alguien vio alguna cosa, evidentemente mi público no es anglosajón, pero quién sabe, ¿no? El mundo es muy pequeño y nunca se sabe dónde va a llegar el contenido de uno mismo. Es un caso que la verdad que impacta y que parece increíble, ¿no? Que en el año 87, que no estamos yendo tan atrás en el tiempo, ya con cierta tecnología para la investigación, siga completamente abierto. Y lo que es más increíble, siga sin poder ni tan solo empezar a explicarse. Supongo que a veces hay cosas en la vida que simplemente son y nunca vamos a poder encontrarle la explicación completa. Os recuerdo que este 23 de mayo... Ok, muy tétrico la verdad el caso. Y bueno, nada. Así fue el video este. Ok. Ahora. Es momento de jugar a algo. No sé cuánto llevamos, creo que 1 hora.